hermanos de Escami. Hoy nuevamente estamos juntamente con ustedes para una clase más de la trampa de Satanás. Creo que es la número 6, me parece, o 7, ya no me recuerdo bien, pero empezamos esta clase como el cimiento estable, ¿sí? Recuerden, los que tienen el libro, los que están leyendo el libro, seguramente los que tienen el libro tienen que haberlo leído ya al capítulo. Así que estamos con la trampa de Satanás, el cimiento estable. O sea, esto que nosotros vamos a ver hoy es muy importante para que, a ver cómo usted va a salir de todas las situaciones de vida que usted va a tener que vivir, va a salir a través de esto que usted va a ver hoy, de un cimiento estable, dónde está establecido y cuáles son los fundamentos que usted tiene para vivir esa vida cristiana victoriosa. Ahora, cuando nosotros entendemos que la vida victoriosa se vive a través de lo que nosotros hemos edificado en nuestra vida, a través de la vida de Cristo, nos vamos a encontrar que las personas que tienen ese problema en salir de las situaciones mal parados es porque no tienen un cimiento estable, no tienen algo bien establecido en su vida que los puedan mover de tal manera que en cada situación de vida ellos puedan salir victoriosos. Entonces vamos a ver el pasaje con el que vamos a empezar hoy. Yo quería empezar, lo que ustedes también lo van a encontrar en el libro, que es el capítulo 16 del libro de Mateos. El capítulo 16 del libro de Mateo dice, Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, ¿sí? Dice, ¿quién dice la gente que soy? Ahora, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, algunos le contestaron, uno que eres Elías, otro que eres Juan el Bautista, otro eres Isaías, Jeremías. Había distintas versiones dentro de la sociedad de quién era Jesús. Ahora, cuando Jesús le hace la pregunta a ellos, le dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Y ahí es cuando se crea el conflicto interno en sus corazones, porque creo que más de uno de los discípulos no sabía quién era Jesús. Ellos estaban siguiendo un líder o un maestro al cual ellos podían ver que en él había algo distinto, había algo diferente, se movía de manera distinta, era un hombre que no solamente conocía la palabra, sino que la vivía. Entonces ellos estaban contentos con ese proceder de su maestro. El problema fue cuando les preguntó quién era él. O sea, ahí se creó el conflicto, y creo que ese conflicto Jesús los vio a ellos muy dubitativos en cuanto a la pregunta que él les hacía. Pero de ahí salta Simón Pedro como bien impulsivo. Pedro él tenía respuestas impulsivas, se movía de manera impulsiva, pero esta vez la había pegado, pero como ninguno. Dice que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, yo te digo que tú eres Simón, hijo de Jonás, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí se ha creado un conflicto teológico importante en cuanto a las personas, que que han visto este pasaje porque creyeron que era Pedro, la persona de Pedro donde se iba a cimentar la iglesia, porque la palabra Pedro significa Petra, roca grande. Entonces, por eso muchas veces se ha creado ese conflicto en las personas. Pero Jesús no estaba hablando de Pedro, estaba hablando de la revelación que Pedro tenía de su persona y de la revelación que Jesús tenía de la persona de Pedro. Por eso dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora, yo quiero mostrarle algunas cosas importantes en cuanto a una relación. Ahora, la relación que Pedro había tenido era la misma que habían tenido con todos los discípulos, con la diferencia que Dios le había mostrado a Pedro quién era Jesús. O sea, la misma revelación que tenían todos de Jesús, porque todos habían caminado con él, con la diferencia que Pedro había tenido una revelación más amplia de quién era el Cristo. Entonces, cuando él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora, usted fíjese, si usted puede moverse entre la gente o entre las personas y entre la sociedad, usted va a encontrar distintas versiones acerca de quién es Cristo, o de quién es el Cristo. Muchos lo llaman el barba, otros le dicen el flaco, otros le dicen... O sea, muchas veces, aún de manera irrespetuosa de la manera que ven la persona del Hijo de Dios, ¿no? Pero nosotros vemos que en Pedro había habido una revelación correcta. La revelación que Pedro había recibido
Jesús le dice, no te la ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, sobre esa revelación de la persona de Cristo, nosotros podemos salir de cualquier situación que nos encontremos de vida, vamos a salir airosos. Por eso usted se va a dar cuenta que en cada situación de vida que usted tenga, de la manera que usted salga, es de la manera que Cristo se ha revelado a su vida. O sea, si nosotros podemos salir de una situación difícil, de una manera airosa, firme, establecidos en el principio de Dios, nos damos cuenta de lo que hemos edificado en nuestra vida, de lo que está edificado en nuestra vida, es la persona de Cristo y nosotros estamos fundamentados sobre Él. Usted se va a dar cuenta de eso, que las personas continuamente tienen ese problema, tienen un problema fundamental, que cuando salen de la crisis no saben cómo salen. Algunos salen enojados, otros salen maltratados, otros salen ofendidos con Dios, otros ofendidos con las personas. Salimos de distintas maneras, pero cuando nosotros salimos de una manera estable, seguimos creyendo en los principios de Dios, seguimos manteniendo la gracia de Dios en nuestra vida, seguimos manteniendo la fe en nuestra vida, nos damos cuenta que nuestro cimiento es importante. Por eso el conocimiento de la revelación de Cristo que tengamos en nuestra vida es de la manera que nos va a funcionar en la vida. Ahora, fíjese, cuando nosotros vemos el capítulo 9 del libro de Isaías, el libro de Isaías dice esto: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y le será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Ahora, fíjese, esa revelación a Israel tendría que haber tenido la capacidad de verlo al Cristo de la manera, pero apenas nació ellos ya tendrían que haber sabido que estaba naciendo el Mesías. Y no fue así. Porque también Isaías tenía una revelación amplia, y cuando leemos Isaías 53 da detalles incluso de su muerte. Ahora, Israel no tenía esa revelación porque no lo pudo ver al Cristo. Nació entre ellos, estuvo entre ellos, se movió entre ellos y no lo vieron. O sea, no lo entendieron. O sea, algunos pocos fueron los que lo vieron, los que lo entendieron, los que lo disfrutaron, los que salieron airosos en cualquier situación, pero otros no. Salieron enojados, lo terminaron crucificando, pelearon con los romanos. O sea, todo una distorsión en sus vidas por cual no tenían la revelación de esa que tenía Isaías. Dice, si un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, se llamará príncipe de paz, Dios fuerte. O sea, ellos tendrían que haber tenido esa revelación y no la tenían. Pedro incluso no la tenía, se la tuvo que revelar el Padre cuando él estuvo con el Hijo. Entonces, ahí nos damos cuenta de la manera que las personas se mueven en cuanto a esta revelación. Y esto lo vemos también un poco en la iglesia. Lo vemos que muchas personas todavía no tienen ese discernimiento de quién es la persona de Cristo. Usted va a encontrar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los nombres de Dios tienen montones de nombres: Jehová Nisi, Jehová Sama, Jehová Rapá, Jehová Elohim. O sea, usted va a encontrar montones de nombres en el Antiguo Pacto acerca de Dios. Y en cada uno de esos nombres representaba algo del movimiento del pueblo que el pueblo tenía. Jehová su sanador, Jehová su bandera, Jehová, o sea, tenían distintos. Ahora, fíjese, aún así fueron infieles a Dios y salieron de muchas situaciones de vida, salieron mal, porque salieron enojados con Dios y salieron rebelándose contra Dios. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo. Para poder salir de cualquier situación de nuestra vida, nosotros necesitamos la revelación correcta. Por eso Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, cuando yo tengo esa revelación, fíjese, yo voy a entender algunas cosas que son fundamentales en nuestra vida. Porque, a ver, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los Corintios, él dice esto. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, Pablo simplemente puso un fundamento, puso buenas bases, que el fundamento era Cristo. Ahora, fíjese, la versión del inglés dice esto. Dice, yo como sabio edificador, dice Pablo. O sea, para edificar una vida establecida sobre un buen fundamento, yo necesito de que conocer ese fundamento. Y necesito saber a dónde está sentado el fundamento y dónde yo voy a edificar encima. Porque el apóstol Pablo luego sigue la carta y dice esto. El que edifica con oro, piedras preciosas, plata, dice, o madera, heno o hojarasca. Dice, el momento de la prueba,
va a mostrar con qué yo he sobreedificado. Porque a veces nosotros tenemos un buen fundamento, pero no tenemos una buena sobreedificación. Porque el fundamento puede ser bueno, pero la casa puede caerse igual. ¿Por qué? Porque se cayó desde el cimiento para arriba. El cimiento estaba bueno, pero la casa se cayó igual. Ahora, ¿por qué? Porque de acuerdo con lo que nosotros edificamos. Ahora, fíjese, usted puede tener el fundamento de Cristo y caérsele la casa igual. O sea, salir complicado igual de cualquier situación de vida. Nosotros entendemos esto, de que nuestra sobreedificación debe ser con la revelación correcta. Por eso yo le hablaba de la revelación que tenía Pedro con Jesús. Por eso Jesús dice, sobre esta roca. No estaba hablando ni de Pedro, ni estaba hablando de cualquier otra persona. Estaba hablando de la revelación que Pedro tenía con él y del conocimiento que Jesús tenía de Pedro. O sea, de eso estaba hablando. Cuando hay una buena revelación de la persona de Cristo, yo voy a tratar de edificar con los materiales correctos. Por eso el apóstol Pablo dice, primero dice, oro, plata y piedras preciosas. O sea, cualquier situación que venga sobre su vida, si ese fundamento está bien consolidado y lo que usted ha sobreedificado está sobre la roca, ningún tipo de cosa lo hará mover. Ahora, fíjese, porque después habla de lo que va a venir sobre esa casa, sobre eso sobreedificado. Ahora, fíjese, Pablo dice que el fuego lo probará. O sea, porque, a ver, si usted edifica una casa de madera, es muy probable que resista el agua, pero no va a resistir al fuego. O sea, hay cosas a las que no va a resistir. O sea, si usted edifica una casa de madera, probablemente aquí en el sur estamos llenos de casas de madera. Y resisten al viento, resisten al agua. Ahora, ¿qué pasa cuando se prende fuego? Ahí no queda nada. Por eso Pablo muestra lo que el fuego iba a probar. Cuando el fuego de la prueba viene sobre nuestra vida, ahí es cuando nos damos cuenta qué es lo que hemos sobreedificado. O sea, porque hay pruebas que podemos sobrevivir y hay pruebas que no. Hay momentos que vamos a sobrevivir por nuestra sobreedificación y hay momentos que no. O sea, pero si la casa está edificada con oro, con plata, piedras preciosas, ahí nos vamos a dar cuenta que cualquier situación, cualquier prueba, cualquier río, cualquier tempestad que venga sobre nuestra vida, la casa va a resistir. Usted va a salir airoso de esa situación, usted va a salir bendecido de esa situación, va a salir lleno de fe, va a salir con esperanza y va a salir lleno de vida de esa situación. ¿Me está entendiendo? Entonces nos damos cuenta de que la relación y la revelación que nosotros tengamos de Cristo es lo que va a hacer establecer y mantener nuestra vida de fe. Ahora, fíjese, nosotros podemos salir de distintas situaciones, podemos salir de diferentes maneras. Yo conozco personas que de la misma prueba, de la misma situación, del mismo problema que tuvieron, unos salieron en fe, otros salieron enojados. O sea, y usted dice, ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia no era ninguna, el problema era lo que se había sobreedificado sobre el fundamento. O sea, los dos salieron en Cristo, o sea, porque ninguno se apartó de Cristo. El problema es cómo salió uno y cómo salió otro. Uno salió enojado, el otro salió en bendición y en fe. Ahora, fíjese, yo quiero citarle algún pasaje de la Escritura, como está en el libro de Corintios. Por ejemplo, Santiago dice que nos debemos gozar cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y la verdad que nadie se goza cuando se encuentra en la situación. Ahora, cuando uno tiene la revelación correcta de nuestra vida, cuando tenemos la revelación de Cristo, la revelación correcta, usted se va a dar cuenta que usted puede sufrir algún daño en ese movimiento que ha tenido, en esa tempestad que ha recibido. Pero su fe ha quedado intacta, sus fundamentos quedaron intactos, lo que sobreedificó quedó intacto. Simplemente tuvo algunos traspiés y nada más que eso, pero usted salió victorioso y glorificando a Dios de esa situación. Ahora, fíjese cómo se movía. Por eso el apóstol Pablo dice, yo como sabio, por eso le nombraba la versión del inglés, dice, yo como sabio edificador. O sea, alguien que edifica con sabiduría, no le va a ser movido el piso tan fácilmente, no va a ser tambalear su edificio tan fácilmente. El apóstol Pedro dice, nosotros como piedras vivas, edificados, ¿ve? O sea,
nos edificamos en Cristo, estamos siendo edificados en el poder de Cristo y no hace falta que nada nos mueva. Por eso el apóstol Pedro dice, nosotros también como piedras vivas, o sea, somos edificados como templos, como casa espiritual. Ahora, usted tiene que ser edificado como casa espiritual. O sea, porque las situaciones de vida lo van a llevar a usted a tomar decisiones y determinaciones importantes. O sea, mire, yo me tomé el atrevimiento de anotarle algunas cositas importantes. Cuando nosotros tenemos esa revelación que tenía Isaías, ¿sí? También vamos a encontrar, en esto vamos a encontrar algunas cosas que pasaron en el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros cantábamos hace muchos años, y creo que por ahí debe andar todavía esa canción, dice, Cristo es la roca de Oreb que está brotando. ¿Se acuerdan? Está bien, fue en el tiempo de Moisés, era la roca que estaba ahí en el desierto, pero no sigue siendo una roca. Otros tenemos el tema del cordero, sí, también lo podemos figurar como el cordero, pero no sigue siendo un cordero. O sea, el libro de Apocalipsis lo nombra como el león de la tribu de Judá. Y está bien porque era eso, o sea, para un momento fue el león de la tribu de Judá, pero hoy, en este momento, es el Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios fuerte, el Todopoderoso, el que es, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros muchas veces decimos, bueno, le vamos a orar al Cordero, pero el Cordero ya fue Cordero, o sea, ya no tiene que seguir siendo Cordero. Usted órele al Cristo vivo, al Hijo del Dios viviente, que es lo que dice Pedro, porque Pedro también lo podría haber visto como el Hijo del Dios viviente. También podría haberlo visto como el Cordero, como la roca o como el león de la tribu de Judá. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que ir terminando de vivir para poder seguir viviendo otra etapa. Quizás en algún momento a usted le sirvió que fuese el Cordero porque derramó su sangre, limpió sus pecados y está todo bien, hasta ahí está todo bien, pero de ahí en adelante yo tengo que entender que Él es el Rey, el Señor. Por eso le decía que muchas veces nos movemos de una manera incorrecta en cuando de la forma que nombramos, a veces con falta de respeto. Hoy nosotros no lo vamos a entender de esta manera. Yo no nombraría al Cristo como el barba, como el flaco, porque para mí es una falta de respeto. Pero yo quiero decirle esto, es importante de que nosotros podamos entender que lo que estamos manifestando es la manera correcta de acercarnos, de revelarnos, de que Él se nos revele a nuestra vida, porque esa revelación entre yo y Él va a hacer que mi edificio, mi casa, mi fundamento sea firme. ¿Me está entendiendo? O sea, ahora, fíjese, hay veces que nosotros edificamos con oro, con plata o piedras preciosas. Hay personas que edifican con oro, plata y piedras preciosas, otros con madera, heno u hojarasca. O sea, materiales más simples que quizás por ahí la vida se te hace un poco más simple edificar con eso porque tiene menos precio, porque no tengo que... yo quiero hacerle ejemplo en estas cosas. Quizá usted en esta noche podría estar haciendo cualquier otra cosa y va a tener que estar viéndome la cara a mí que yo le esté enseñando. Pero fíjese, hay cosas que nosotros tenemos que priorizar para edificar con buenos fundamentos y con buenos materiales. O sea, yo tengo que empezar a buscar esos buenos materiales que van a edificar mi vida y que van a edificar mis generaciones de manera correcta. Ahora, si yo me congrego de vez en cuando, bueno, ahora nos tenemos que congregar de vez en cuando como ni nos podemos congregar, pero estamos unidos en el Señor, estamos unidos en espíritu. O sea, estamos siendo ministrados igualmente, o sea, las redes sociales nos permiten eso. Pero fíjese, nosotros podemos congregarnos de vez en cuando, orar de vez en cuando, leer la palabra de vez en cuando, ofrendar de vez en cuando, diezmar de vez en cuando, o sea, todo lo que de vez en cuando. Pero fíjese cómo está sobreedificado. O sea, lo que está sobreedificando en su vida, porque probablemente una tormenta le voltee todo eso y tenga que empezar de cero, y tenga que volver a comenzar con lo mismo. Ahora, cuando hay personas que ponen como prioridad el estar en relación con Dios, el estar en relación con los hermanos, en ser partícipes del cuerpo de Cristo,
el estar continuamente tratando de que la iglesia sea edificada, de que trabajemos juntos, de que tengamos una buena comunión, de que no andemos peleándonos unos con otros, nos vamos a dar cuenta que eso a mí me está edificando de la manera correcta. Y eso está haciendo de que mis materiales, de lo que yo estoy sobreedificando, sea fundado sobre la roca y nada lo pueda mover. Por eso cuando ven, esto se va a probar cuando vengan algunas situaciones sobre su vida. Eso se va a ver. Alguno va a salir enojado, el otro va a salir enojado con Dios, el otro con el pastor, el otro con el hermano, el otro saldrá enojado con alguien, pero siempre nos va a traer estas situaciones de vida que son fundamentales de que nosotros las aprendamos a vivir. Ahora, cuando le ha pasado, seguramente alguna vez le ha pasado en la vida, o quizás no, y espero que no, pero seguramente alguna o esté pasando una situación de vida en la cual lo que sobreedificó se le haya derrumbado todo. Y usted dice, pero ¿y qué me queda? O sea, ya todo lo que había edificado lo perdí todo porque edifiqué con madera, heno u hojarasca. Bueno, ahí está un principio fundamental, porque todavía está el fundamento que es Cristo. O sea, el fundamento que fue puesto, sobre todo si usted ha sido ministrado por una iglesia apostólica, por un apóstol, usted tiene fundamento, tiene buen fundamento, tiene al Cristo como fundamento. Porque jamás en una iglesia apostólica y profética jamás le van a poner otro fundamento. A usted no le van a poner el fundamento de un ministerio, no le van a poner el fundamento de un cartel, no le van a poner un fundamento equivocado. Le van a poner a Cristo como fundamento. Quizás se le cayó toda la casa, quizás se le cayó toda la madera, se le quemó todo. Y usted dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué me queda? Bueno, le queda el fundamento. ¿Ve? Por eso tenemos que volver a sobreedificar. Y sufrió pérdida, seguro. Y bueno, lo perdí todo, y está bien, pero tiene un fundamento para volver a empezar que es importante. O sea, lo peor sería que ahora no tenga ni fundamento. Eso sería un problema grave. Pero si usted puede volver a edificar, o sea, si usted tiene un fundamento, puede volver a edificar. Y el fundamento, créame que por más que vengan tempestades, vengan tormenta, venga fuego, venga agua, venga granizo, venga lo que venga, el fundamento va a seguir estando porque es Cristo. O sea, eso no va a cambiar. Ahora, si usted en algún momento de su vida se le cayó todo lo edificado, se le cayó todo lo que tenía alrededor, dice, mira, se me rompió el matrimonio, se me rompió la familia, se me perdió el trabajo, o sea, usted tiene todavía el fundamento, que es Cristo. Ahora va a tener que empezar a edificar de nuevo. Por eso dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de 1 de Corintios, dice que el que edificó con esto, en el día de la prueba va a sufrir pérdidas. O sea, las pérdidas quizás usted ya las ha sufrido. O sea, ya ha sufrido las pérdidas y dice, bueno, ¿y ahora qué me queda? El fundamento. Le queda todavía donde usted va a sobreedificar. Ahora, ¿va a tener que empezar a edificar de nuevo? Sí, va a tener que empezar. Dice, ¿va a tener que tirar todo? Sí, va a tener que tirar todo. De eso no sirve nada. Ahora empiece a edificar con buena sobreedificación. Ahora va a poder usar los materiales correctos. O sea, por eso es importante que usted se detenga a leer el pasaje de 1 de Corintios, ¿sí? Ahora, volver a edificar. Ahora, y usted dice, pero ¿tengo que empezar de nuevo? Sí, tiene que empezar de nuevo, no le queda otra. O sea, porque el fuego a una casa de madera no le queda, mire, lo único que le va a quedar encima es ceniza, no le va a quedar otra cosa. Entonces, es necesario de que usted comience de nuevo. Usted dice, pero otra vez, ya estoy viejo. Mire, no hay tiempo para esto. Nosotros necesitamos volver y edificar correctamente. Porque, mire, es muy probable que esto que ustedes... yo le estoy enseñando en esta noche para el SCAMI, probablemente lo pueda ver otras personas. Y usted dice, pero bueno, yo ya lo perdí todo. O sea, ya no hay esperanza. No, sí hay esperanza, porque todavía está el fundamento, está Cristo. El punto sería que no esté el fundamento. Ahí sería drástico para nuestra vida, ¿verdad? Ahora, fíjese, nosotros vamos a encontrar de que, por eso le decía que de estas situaciones nosotros podemos encontrar, vamos a encontrar distintas respuestas de las personas y distintas formas de las que las personas van a salir de la situación. Ahora, hay una sola cosa que a usted lo va a hacer perder esa revelación. ¿Sabe cómo se llama eso? Ofensa. Mire, cuando Moisés se encuentra ahí en el capítulo 20 del libro de Números,
él se encuentra con una situación con el pueblo, se enoja con el pueblo porque ya también estaba un poco cansado de que el pueblo lo cuestionara, de que el pueblo se enojara con él, de que el pueblo se moviera de manera incorrecta, de que se fueran contra él cuando él no tenía la culpa, contra él y Aarón. Entonces él se enoja con el pueblo, va, consulta a Dios, Dios le habla y le dice, ve a la roca, háblale y te dará agua. Pero Moisés fue enojado de ese lugar. O sea, Moisés fue enojado con el pueblo. No sé si enojado con Dios, pero fue enojado con el pueblo. Fue enojado y dice que en vez de hablarle a la roca, la golpeó. ¿Sí? Golpeó la roca 2 veces y Dios le dice, por cuanto no me has santificado delante del pueblo, por cuanto no hiciste lo que te dije delante del pueblo, no entrarás a la tierra prometida. Fíjese, Moisés en esa situación de enojo y de ofensa, porque estaba ofendido, en esa situación él pierde la revelación del Cristo, él pierde la revelación de Dios en ese momento. O sea, le cerró la visión, le cerró le cerró la revelación que él tenía de Dios. A Moisés no le había pasado eso hasta ese momento. Pero fíjese, cansado, agotado, por distintas situaciones que había venido viviendo con el pueblo, él termina ofendido, enojado con el pueblo y se le cierra la revelación. No vio que la roca era Cristo. No vio que en esa roca había algo especial que era Cristo. O sea, la ofensa a nosotros nos va a cerrar la revelación y no vamos a poder ver en las situaciones de nuestra vida, no vamos a poder ver al Cristo, no vamos a poder ver al Cristo glorificado en nuestra vida. Ahora, fíjese, si usted sale victorioso de una situación de vida, de una tormenta, de una dificultad, si usted sale de esa situación, siendo una persona victoriosa, habiendo entendido el propósito de Dios, habiendo visto de que eso Dios lo permitió para usted crecer, usted se va a dar cuenta que usted va a salir de ese lugar, va a salir edificado. De ese momento usted va a salir edificado. Ahora, si usted se enoja, pierde la revelación, no va a poder ver al Cristo obrando en su vida. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que por su propósito son llamados, los que con propósito son llamados. Ahora, fíjese, si a usted alguna situación de vida que Dios permitió, usted no puede ver al Cristo obrando en su vida, usted se va a dar cuenta de que cuando usted salga de esa situación, usted terminó saliendo y golpeando la roca. O sea, terminó sin ver al Cristo en esa situación de vida. No pudo ver la obra de Cristo en su vida que el Señor estaba permitiendo para que usted viviera esa situación, para que usted creciera en la fe. ¿Ve? O sea, el enojo te hace perder eso, te hace perder de ver la revelación de Cristo en tu vida. O sea, Cristo tendría que haberse revelado de una manera, pero como yo estaba enojado no lo pude ver. Y eso le impidió a Moisés entrar en la tierra prometida. ¿Se da cuenta cómo funciona? Por eso la ofensa es tan crucial en nuestra vida, no permitirla. Porque esa ofensa a mí me puede permitir ver o no ver al Cristo. O sea, si estoy ofendido, no veo al Cristo obrando en mi vida. Si no estoy ofendido, voy a poder ver a Cristo y voy a terminar glorificando a Dios en mi vida. O sea, son cosas que son importantes para nuestra vida, ¿verdad? O sea, esto tenemos que verlo de manera crucial en nuestra vida. Nunca se enoje porque venga la prueba, al contrario, cuando haya pruebas en su vida, abrácela, pregúntele a Dios para qué viene, glorifíquelo a Dios y dígale, Señor, yo sé que tú me sacas de esto porque solamente estoy viviendo esta situación para crecer y ser sobreedificado de manera correcta. O sea, ese es el punto de vista nuestro. Lo que pasa es que nosotros siempre terminamos ofendidos. Ahora, cuando el apóstol Santiago habla de las pruebas, él dice esto, dice que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Ahora, fíjese, nosotros siempre terminamos al revés. O sea, terminamos entristecidos, terminamos enojados, terminamos a veces maltratando a alguien por lo que yo estoy viviendo.
Y siempre, muchas veces, por lo general, quien paga estas situaciones es mi familia. O sea, que no tienen nada que ver, pero siempre la paga la familia, porque usted terminó enojado, frustrado, maltratado y termina maltratando a otro. Ahora Santiago dice, tomemos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Mire, búsqueme por favor el libro de Santiago, lo vamos a leer, porque quiero mostrarle algo importante en este pasaje del libro de Santiago. Mire, Santiago era un hombre muy sabio en esto. ¿Sí? Santiago capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante, dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Usted lo primero que va a encontrar después de una prueba es que se va a encontrar paciente, va a estar paciente, no va a estar desesperado, no va a estar... Mire, nosotros encontramos en este tiempo que estamos viviendo mucha gente desesperada, mucha gente, porque es verdad, o sea, hay situaciones de vida que a veces nos traspasan y a veces no las podemos manejar y puede suceder que usted termine enojado por eso. Pero fíjese, Santiago dice: la prueba de vuestra fe va a producir paciencia en su vida. Y esa paciencia a usted lo va a hacer un hombre, una mujer lleno de fe, lleno de esperanza. Porque dice, es una prueba de fe. Santiago dice, porque la prueba de vuestra fe, o sea, es una prueba para que usted crezca en fe. Si usted no ha crecido en fe en esa prueba, usted ha perdido la oportunidad de haber crecido. O sea, usted perdió una oportunidad de edificar. Quizá usted tenía un edificio pequeño y usted tenía la oportunidad de edificar en ese momento o de agrandar su fe y no lo hizo. O sea, porque terminó enojado, terminó ofendido. Y ese es uno de los problemas. Usted va a ver que siempre el libro habla mucho de la ofensa, porque es una trampa a la cual Satanás le ha dado muchos resultados en cuanto a los hijos de Dios. Siempre los hijos de Dios terminamos ofendidos porque no entendemos cuál es el propósito de Dios para con nuestra vida acerca de esa prueba. Y Santiago dice que es una prueba de fe, o sea que yo tendría que salir en fe de esa situación. Y muchas veces nosotros salimos, en vez de salir en fe, salimos en desesperanza, salimos enojados, salimos preocupados de esa situación. Ahora, Santiago dice esto, escuchen. Dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjese, es una oportunidad, la prueba es una oportunidad extraordinaria de edificar. O sea, en el momento de pruebas y dificultades, nosotros tendríamos que estar edificándonos en la fe. O sea, la fe tendría que ser producir en nosotros, como dice el apóstol Pablo, un peso de gloria sobre nuestra vida, que de esa situación nosotros salgamos totalmente edificados. Ahora, ¿por qué no sucede esto en nuestra vida? Porque nosotros no entendimos por qué era la prueba. O sea, no entendimos que la prueba era para crecer y nosotros la tomamos para renegar. Por eso, mire, Israel tuvo este problema. Pasó por el desierto, caminó por medio de la arena y nunca dejaron de renegar. Y a veces Dios les tuvo que hacer milagros para que dejaran de renegar, porque si no hubiesen seguido renegando. Se enojaron con Dios porque no tenían agua, Dios les daba agua, dejaban de renegar. Renegaban porque no tenían carne, Dios les daba carne, dejaban de renegar. O sea, continuamente renegando por las situaciones de vida que estaban viviendo. Y cuando Dios quiere hacer algo en sus vidas, no se lo permitieron. Cuando ellos tuvieron que crecer en fe, no se lo permitieron a Dios, al contrario, terminaron rebelándose contra Dios. Por eso cuando escribe Isaías, creo que el capítulo 1, dice, crié hijos y los engrandecí y se rebelaron contra mí. O sea, él los sacó para engrandecerlos, los sacó de una esclavitud, para engrandecerlos como nación y terminándose rebelando contra él. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. O sea, Dios nos sacó de las tinieblas, nos puso en el reino de la luz para sobreedificarnos y edificarnos bien, y nosotros nos terminamos enojando muchas veces. Por eso es importante de que usted como hijo de Dios, como sabio edificador, edifique su vida sobre la roca, pero edifique con los materiales correctos. Si usted edifica con los materiales correctos,
Todas las tempestades simplemente van a llegar y van a pasar. Ahora, si usted ha edificado con el material incorrecto, yo le puedo asegurar que su casa va a terminar por el suelo, no va a ser sobreedificado, va a terminar teniendo pérdida y va a terminar ofendido con Dios. Ahora, fíjese lo que dice Santiago. Santiago dice esto: sumo gozo. Escuche bien. Primero dice sumo gozo. Dice, tengamos profundo, dice, gozaos profundamente. O sea, sumo gozo, estemos gozosos. Ahora dice, ¿cómo se hace? Bueno, ahí es cuando yo tengo que tener la revelación de Cristo, la que tenía Pedro. Pedro dice esto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro luego dice una frase, luego mientras siguió Jesús en su ministerio, en un momento, dice, todos se empezaron a volver, porque Jesús le dijo, el que no come la carne del Hijo del Hombre, ni bebe su sangre, no tiene parte conmigo. Y dice, ¿cómo? No podemos recibir esa palabra. Y muchos de sus discípulos se volvieron, mucho de la gente que le seguía se volvió. Entonces Jesús le dice esto: ¿quieren volverse ustedes también? Pueden hacerlo, no hay problema, pueden volverse ustedes también. Pedro le suelta esta frase: Señor, dice, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? O sea, dice, nosotros no estamos solamente por lo que vos nos has mostrado, por los milagros que se están mostrando en tu ministerio. No estamos por eso, estamos porque hay una palabra de vida para nosotros. Y esta vida es la que el apóstol Pedro manifiesta en el capítulo 1 de primera de Pedro. O sea, nos damos cuenta que esta vida, dice, nosotros piedras vivas, dice Pedro. O sea, que ya no era solamente una roca grande, sino que era una piedra viva. O sea, ya había traspasado, habiendo oído las palabras de Jesús, habiendo sido ministrado por Jesús, habiendo caminado con Él se convirtió no solamente en una roca, se convirtió en una piedra viva. Porque dice, nosotros como edificados, como piedras vivas, edificados como casa espiritual. O sea, si usted quiere convertirse en una casa espiritual, va a tener que vivir ciertas situaciones que a usted lo van a hacer una persona gloriosa, poderosa, llena de la revelación de Cristo y con la revelación correcta de Cristo. O sea, usted no va a andar necesitando solamente al Cristo sanador o al Cristo libertador o al Cristo que le perdone los pecados. No, usted va a ver al Cristo en su mayor y completa manifestación de gloria. ¿Entiende? O sea, de esa manera usted va a poder ver al Cristo. Cuando usted ve al Cristo de esa manera, usted ya no está preocupado por su sanidad o por su economía o por su vida matrimonial o por su vida con su familia. Ya está preocupado en otra cosa. Usted está edificando algo mayor. O sea, usted está edificando una vida sobre la roca. Usted está edificando un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Usted está edificándose como iglesia de Cristo. O sea, ya hay algo más. Pruebas, dificultades van a venir, siempre van a estar. Las pruebas y las dificultades vinieron sobre las dos casas. Una permaneció, ¿se acuerda de la casa sobre la roca y sobre la arena? Bueno, las pruebas vinieron sobre las dos. La diferencia es que una cayó y otra quedó firme. O sea, esa es la casa que usted tiene que estar edificada, que es la casa espiritual, el templo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde usted sea una casa espiritual, donde se ofrezcan sacrificios, donde se levante para vivir una vida victoriosa y salir de cada situación de vida airioso y bendecido por Cristo. Mire, si en este día nosotros podemos ver al Cristo de esta manera, con la revelación correcta del Cristo, usted se va a dar cuenta que su vida victoriosa ya no va a pasar porque si tengo para comer, si no tengo para pagar la luz, si tengo o porque tengo que ir al médico. No, estoy victorioso porque tengo que ir al médico y el Señor me va a dar la sanidad. O sea, va a quedar de lado porque la revelación de Cristo traspasa todas estas cosas. La revelación de Cristo traspasa estas cosas porque estas cosas ya son medias que secundarias en nuestra vida. Ahora lo que yo necesito es ser edificado como casa espiritual para ofrecer sacrificios de alabanzas a Dios. Hermano amado, yo quiero bendecirle en este día y darle gracias por escucharnos y también por su participación y sus preguntas, y nos damos cuenta de que vamos siendo edificados los unos a los otros. Edifiquémonos los unos a los otros, que no haya ningún enojado, que no haya ningún ofendido, para que pueda ver la revelación de Cristo en su vida. Que Dios lo bendiga mucho, le recibimos
y le amamos en el Señor y le agradecemos porque cada día viernes estamos juntos para edificar nuestra vida en Cristo. Lo bendigo. Amén. Recibamos.